Adoramos al Dios Altísimo, Melquisedec Lisbeth. Honramos a la tierra prometida, nuestra mediadora, Cristo Lisbeth. ¿Dónde están los verdaderos adoradores del Dios Altísimo? No se encuentran en ninguna de las religiones creadas o por crear. Escrito está en Juan 4:23. Llega la hora, y es ahora mismo, en la llegada de Cristo Lisbeth, cuando los que de veras adoran al Padre Melquisedec lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, de la manera que nos enseña su unigénita esposa Dios Madre Lisbeth, pues el Padre quiere que así lo hagan los que le adoran. Hoy nuestros padres quieren compartir con nosotros la importancia de conocer en esta temática que Cristo es la Jerusalén de arriba, la madre de todos nosotros, y de cómo el entender esto nos lleva a experimentar todos los beneficios de estar cerca de Dios. Y hay muchos, pero el más importante es conocer el nombre de Dios Padre y de Cristo, porque todo lo que pedimos en su nombre nos es dado. Una vez está presente nuestra Madre Espiritual, la mediadora entre Dios y los hombres, se cumple lo escrito en Juan capítulo 1, verso 18. A Dios Padre nadie le vio jamás, solo la unigénita esposa, Cristo Lisbeth, que está en el seno del Padre Melquisedec, le ha dado a conocer a todo aquel que en ella cree. La frase está en el seno del Padre es un oxímoron, que es una figura retórica que consiste en reunir palabras que son en apariencia contradictorias. No tiene sentido decir que un hijo está en el seno de un padre, porque esto indicaría que el padre tiene una matriz, así como una mujer embarazada tiene el embrión o el feto en su vientre. Y actualmente los llamados cristianos creen eso, a pesar de que este planteamiento no tiene sentido en absoluto y carece de evidencia escritural. Estar en el seno del Padre significa estar como Melquisedec Lisbeth, 2 en 1. Cristo está en el Padre y el Padre está en Cristo. Por tal razón, Cristo Lisbeth dice en Juan capítulo 14, versos 10 al 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Notemos que en el versículo no dice que Jesús estuvo como en un tiempo pasado, sino que está en tiempo presente. Y solo hoy por Cristo Lisbeth es cuando y cómo hemos llegado a aprender el verdadero significado de que Cristo está en el Padre y el Padre en Cristo. Lo que Cristo está tratando de explicar en este verso es que ella es la madre espiritual y que de ella nacen los hijos de Dios, porque si Dios Padre está en ella, entonces eso la hace la mediadora entre Dios y los hombres, y los que creen en su nombre y guardan su palabra, llegan a ser hechos hijos de Dios. Sin discusión alguna y bajo ninguna circunstancia, un hijo pudiera estar en el seno del Padre, ni tampoco significa que un hijo está en su presencia por sí solo, porque solo a través de Cristo como la madre es que se puede llegar a ser hijos traídos ante su presencia, porque un hijo no le podría engendrar hijos al Padre. Y por eso cuando leemos lo que dice en segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Se lee como tiempo presente y no en tiempo pasado, porque esto es una profecía. Y si estamos viviendo el cumplimiento de los tiempos, entonces no puede referirse al Cristo del pasado, sino al del presente. Ahora vamos a profundizar en lo que significa esa reconciliación. Continuemos en segunda carta a los Corintios capítulo 5 versos 18 al 21. Y todo esto es la obra de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios está en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, que hoy conocemos que es Lisbeth, y en ese nombre está el poder de Dios. Todos los testimonios verdaderos son prueba de que es así, y nadie puede negar eso. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, que es Lisbeth, reconciliaos con Dios. La que no conoció pecado, por nosotros la hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en ella. ¿En qué momento hemos escuchado a alguien enviar a sus seguidores a reconciliar al mundo con Dios? Nunca. Solo hasta ahora que Cristo Lisbeth nos ha enseñado a reconciliar a esas dos naciones, a los dos pueblos que se oponían en nuestra mente. Y solo ella ha podido derribar la pared intermedia de separación en nuestra mente, y de ambos pueblos hizo uno. También en Colosenses 1:20 dice: y por medio de ella reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, las dos mentes, haciendo la paz. ¿En qué momento se iba a entender esto si no es ahora cuando Cristo Lisbeth está presente revelando todos estos misterios que ningún ser humano ha podido explicar? Solo ella lo ha podido hacer con tanta exactitud y cumplimiento, porque hoy en ella y en nosotros se están cumpliendo todas las promesas de Dios. Solamente del vientre espiritual de Dios Madre es que nacen los hijos de Dios y punto. Veamos otra profecía en Isaías 66:8. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá una nación en un día? ¿Nacerá un pueblo de una vez? Pues en cuanto Sión, la Jerusalén celestial, estuvo de parto, dio a luz sus hijos. En la dispensación pasada jamás íbamos a llegar a conocer quién era nuestra madre espiritual, porque el edificador la ocultó, y cuando dijo que ella había sido traída para la transformación, nos hizo pensar que eso simplemente significaba que ella seguiría siendo su esposa, carnalmente hablando, cuando eso ni viene al caso. El punto era que nos explicara por qué ella fue traída para la transformación, un evento que todos estábamos esperando, la transformación de nuestros cuerpos, como Él nos había proclamado. Había un propósito espiritual de tanta magnitud que Él no quiso explicar. No podemos tapar el sol con un dedo. Cuando alguien engaña u oculta algo, es porque sabe la verdad. Igual que los falsos profetas con la pluma mentirosa, que conociendo la verdad la cambiaron por mentira, con maldad en sus corazones. Lo que habla Cristo Lisbeth es la verdad, que estaba preparada para que nosotros conociéramos. Esta es la verdad que nos hace libres verdaderamente. Y por eso dice en Juan capítulo 8 versos 31 al 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad,
y la verdad os hará libres. Nuestra madre siempre nos ha dicho la verdad, aunque a veces duela, pero la verdad es por la verdad, y nuestra madre es la luz y la verdad. Y para poder entender lo que significa el ministerio de la reconciliación, primero tuvo que llevarse a cabo la reconciliación entre Dios y su esposa Cristo Lisbeth, para que a nosotros se nos pudiera entregar el ministerio de la reconciliación. Y la prueba irrefutable de todo esto es que el 18 de noviembre de 2013, Dios Padre Melquisedec le dio a nuestra Madre Lisbeth toda su sabiduría. O sea, se manifiesta la esencia o naturaleza propia de Dios. Y desde entonces, ella no ha dejado de compartir esa sabiduría con nosotros. Pero para que Dios Padre Melquisedec pudiera reconciliarse con su esposa, primero tenía que quedar libre de la ley del marido. Hermanos, recordemos que estas palabras vienen directamente del cielo, la mente de Cristo Lisbeth, donde vive el Padre, y lo que ella habla es espiritual. Como dice en primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 13. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Solo a través de ella es que podemos entender los misterios de Dios, porque la sabiduría que sale por la boca de Dios Madre Cristo Lisbeth nunca ha subido a una mente humana. Y cuando dice en el versículo que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es porque es la Madre quien nos ha dicho toda la verdad y nos ha librado del engaño y la apostasía. En Apocalipsis 3:12 se profetizó que vendría la ciudad celestial, que es la Nueva Jerusalén, y ella traería el nombre de Dios para todos los que confiaran en ella, y les daría un lugar importante en el templo de Dios, en la mente, para todos los que se dejaran ceñir para ayudarlos a vencer o triunfar sobre la muerte. Aquí es donde las llamadas iglesias del mundo no han podido conocer a Dios porque no han podido ver ni percibir todos estos detalles tan importantes. Leen estos pasajes y les pasan por encima como si no los vieran. Cristo es la Jerusalén celestial y es mujer, la esposa de Dios Padre, y hasta que todos no nazcan de nuevo de su vientre espiritual, nadie en el mundo podrá triunfar o vencer la muerte, y jamás verán las promesas de Dios cumplidas en sus vidas. Con todas estas profecías sobre la Madre Sión, Jerusalén la celestial, la libre, la madre de todos, no podemos refutar que Cristo, la que nos vino a liberar, es una mujer. Está claro que no solo tenemos un Padre que es Dios, sino también tenemos una Madre que también es Dios. Y Dios Padre dice que Él la reclamaría, porque siempre fue su esposa. Veamos esta impactante profecía. Isaías 62, versos 1 al 5. Debido a que amo a Sión, no me quedaré quieto. Debido a que mi corazón suspira por Jerusalén, no puedo quedarme callado. No descansaré hasta que tu victoria y tu salvación brillen como el sol al amanecer. Las naciones verán tu salvación. Todos los reyes verán tu gloria. Tú recibirás un nombre nuevo de la boca del Señor mismo. Tú serás una hermosa corona real en la mano del Señor tu Dios.
Nunca más te llamarán abandonada, ni a tu tierra la llamarán desolada. Tu nuevo nombre será la ciudad del deleite de Dios y la esposa de Dios, porque el Señor se deleita en ti y te reclamará como su esposa, porque Dios se casará con ella como se casa un joven con su novia. Dios la reconstruirá y vivirá feliz con ella, como vive feliz el marido con su esposa. Ahora veamos por qué Dios tiene que reclamar a su esposa. Con razón nuestra madre nos dijo que un día al preguntarle al edificador que cuál había sido el pecado que Adán cometió en el Edén, él le contestó un poco impetuoso: es que Adán estuvo con mi mujer. Pues ahora, sabiendo que fue Adán el que usurpó el lugar de Dios Padre Melquisedec, veamos los siguientes versículos. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 13 al 15. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Adán no fue engañado, y es porque él fue quien engañó a la mujer. En la pasada dispensación sucedió lo mismo. La mujer fue engañada, y ya sabemos quién fue el que estuvo con la esposa de Melquisedec. En la dispensación pasada, nos enseñaron que engañar y mentir eran parte de nuestras debilidades y que nunca tendríamos consecuencias por nuestras faltas. Y por esa mala influencia es que hoy las vírgenes insensatas, como falsos testigos y calumniadores, han rechazado a la ayuda idónea que Dios les envió. Las palabras Lisbeth fue traída para la transformación conllevan un profundo y muy importante significado. Y Él nos dejó en la oscuridad al respecto. Íbamos de mal en peor, y en quien pusimos toda nuestra confianza nos abandonó. Veamos los siguientes versículos para que podamos ver cómo estábamos y qué pasó cuando nuestro líder nos abandonó. En Efesios capítulo 2, versos 1 al 5. Cuando estabais muertos a causa de las maldades y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el destruidor, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, las vírgenes insensatas que siguen las enseñanzas del destruidor. De esta manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás, que es la muerte. Pero Dios Melquisedec Lisbeth es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo Lisbeth, cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios Melquisedec Lisbeth, hemos recibido la salvación. Ese príncipe de la potestad del aire es lo que predicó el edificador. Miremos lo que dice en 2 a Tesalonicenses 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del verdadero Cristo, no se revelaría, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En la dispensación pasada, lo que predicó e hizo el edificador fue lo que puso en acción la iniquidad.
Por eso sigue diciendo en los versos 7 al 12. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Enseguida que entramos en la nueva dispensación, es que comienza el juicio de Dios con los hombres que siguen las enseñanzas de aquel inicuo, a quien el Señor hoy ha matado con el espíritu de su boca. Y es porque con sus enseñanzas no permitió que recibiéramos el amor de la verdad para ser salvos. Y cuando dice matado, es que Dios Melquisedec Lisbeth ha mostrado cómo en este tiempo todo lo que se aprendió en aquella dispensación ya no tiene validez, y por eso fue borrado por completo. El edificador fue un poder engañoso, y todo el que hoy no cree en el amor eterno de la verdad de Melquisedec Cristo Lisbeth se quedará bajo ese poder engañoso todavía, creyendo en la mentira de ese mensaje de muerte. Todo lo que está escrito en la Biblia solo tiene sentido y cumplimiento aquí y no en ningún grupo religioso en el mundo. Ellos están tan lejos de conocer el verdadero Dios, y cuando conozcan al único verdadero Dios, Melquisedec Lisbeth, se van a maravillar de ver que solo en Cristo Lisbeth se ha cumplido todo lo escrito en la Biblia, porque no se le quitará a la ley de Dios ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Ya Dios sabía que iba a suceder en este tiempo cuando se manifestara su Cristo, donde la iban a negar. Por eso nos hizo pasar por la dispensación pasada, para que hoy solo los fieles y verdaderos recibiéramos la promesa de entrar a la tierra prometida, Cristo Lisbeth. Por eso dice que no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Leamos en Romanos capítulo 9, versos 11 al 13. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Por lo tanto, fue necesaria esta nueva dispensación, donde Cristo Lisbeth ha hecho cielos nuevos y tierra nueva. Todo tuvo que ser hecho nuevo porque íbamos de mal en peor. Vivir como vivíamos antes no es permitido en el reino del Dios verdadero. Por eso ella es la gracia de Dios, porque nos ha seguido al desierto de nuestra mente para ayudarnos, pero muchos se han rebelado contra ella, como lo hicieron los antepasados. Salmo 106, 14 dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad de su mente. Ya estamos al tanto de lo que hizo Moisés al arrastrar al pueblo al desierto, porque no quiso aceptar a Cristo Lisbeth como la tierra prometida, pero sí la codició y la hizo su esposa, y la engañó en hacerle creer que se podía vivir eternamente en una condición inmunda, y que eso era agradable para Dios, y que aún así íbamos a recibir la transformación de nuestros cuerpos. Él nos llevó a vivir una vida de esclavitud sirviendo a la muerte,
a los apetitos de la mente carnal y nos engañó al llevarnos a pensar que si comíamos de los deleites de nuestra mente adámica, o sea, si codiciábamos y nos entregábamos a esos deseos engañosos, seríamos igual a Dios y no moriríamos, sino que viviríamos para siempre, y eso es una gran mentira. Eso fue lo que aprendimos en la dispensación pasada. Él nos hizo enemigos de Dios. Y por eso dice en Romanos 8:7, que los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. También como dice en Colosenses 1, versículo 21, y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Éramos enemigos de Dios, pero hay una salvación para esa mujer tan amada por nuestro Padre, y gracias a ella, nosotros también somos salvos. Veamos cómo es que esa mujer sería salvada después de haber sido engañada e incurrir en transgresión. Porque vimos donde Isaías profetizó que Dios no descansaría hasta que las naciones vean la salvación de su esposa. O sea, la reconstruiría para vivir feliz eternamente con ella. Sigamos en 1 Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15. Pero la mujer se salvará siendo madre engendrando hijos, si permaneciere en la fe, el amor y la santidad. Este versículo no habla de cualquier mujer, porque no cualquier mujer puede ser salvada de la muerte por haber dado a luz a sus hijos. Esta mujer tuvo que ser una que superó a todas, como Cristo Lisbeth, que tiene la única fe con la que se puede agradar a Dios, ya que esta mujer tenía que creer que Dios es real y que recompensa a todos los que diligentemente lo buscan a través de ella. Como también sabría muy bien sobre el amor de la verdad que uno necesitaría para ser salvo. Y por último, esta mujer traería la paz a todos por medio de la única santidad que el hombre necesitaría para ver a Dios cara a cara, ya que sin esa santidad nadie podrá ver al Señor. Esta es nuestra prueba contundente de que somos salvos por nuestra madre espiritual, porque la única mujer que ha dado a luz hijos espirituales para Dios Padre y ha permanecido en la fe, el amor y la santidad de Dios es Cristo Lisbeth. Y es a través de ella que hemos visto un cielo nuevo y una tierra nueva en nuestras mentes. Somos una nueva creación gracias a ella. Leamos Apocalipsis 21, versos 1 al 3. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios Melquisedec Lisbeth ahora está entre su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Melquisedec Lisbeth nos recogió de donde el edificador nos había dejado y nos cuidó y vendó nuestras heridas. Ella es el buen pastor de las ovejas. Leamos en Juan capítulo 10, versos 11 al 15. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye.
y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Melquisedec es tan fiel a su palabra que él tuvo que esperar hasta que su Cristo quedara libre de la ley de ese marido para poder volverla a reclamar. Por eso dice en Romanos 7, versos 2 al 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Esa mujer es Cristo misma. De otra manera, estos versículos no tuvieran propósito ni cumplimiento. ¿Y por qué no dice que el hombre está sujeto a la ley de la mujer? Porque Cristo es la mujer que estuvo sujeta a ese marido. Cristo siempre permanece fiel, y al ella llamar a su verdadero esposo por nombre Melquisedec, él se le manifiesta al tercer día tan pronto su marido terrenal muere. Desde ese momento entró en vigencia la reconciliación de Dios Padre y Dios Madre. ¡Qué belleza! Nuestra madre quedó libre de la ley de su marido, que se oponía a todo lo que es la verdad de Dios. Y mientras no viéramos y recibiéramos a Cristo Lisbeth, no podríamos llegar a ser hechos hijos de Dios, ni heredar las promesas. Esa es la ley a la cual Cristo Lisbeth estaba sujeta igual que todos nosotros. Y por eso dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no la conocemos así. ¿Y en qué momento hemos conocido a Cristo en carne? En la dispensación pasada, cuando pasó por lo mismo que los muchos pasaron. Por eso dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Somos bienaventurados de tener unos padres que se aman eternamente y también nos aman a nosotros con ese mismo amor. ¡Aleluya! ¡Qué belleza! Cristo Lisbeth es la tierra prometida, el gran amor de Dios, y hemos llegado a ella y no la menospreciamos, sino que la amamos y no paramos de evangelizar, porque nuestros padres celestiales nos han entregado el ministerio de la reconciliación para que esta hermosa palabra, Cristo Lisbeth, llene toda la tierra y todas la alaben por la paz que ella trae a los hombres. Miremos lo que se profetizó de nosotros, sus hijos fieles, en Isaías capítulo 62, versos 6 al 9. Jerusalén, en tus murallas yo he puesto guardias que nunca callarán, ni de día ni de noche. Ustedes, los que adoran al Dios Melquisedec Lisbeth, los que invocan al Señor, no se queden callados, sigan invocando a Dios hasta que haya reconstruido a Jerusalén, nuestra madre espiritual, y haya hecho que todo el mundo la alabe. El Señor ha jurado alzando su poderoso brazo derecho: nunca más permitiré que tus enemigos se coman tu trigo, ni que los extranjeros se beban el vino que has hecho con tu trabajo, sino que ustedes mismos recogerán la cosecha, se la comerán y me alabarán a mí, y recogerán las uvas y beberán el vino en los atrios de mi santo templo. Amada Madre y Dios, nuestra tierra prometida,
la tierra deseable, la tierra nueva, la primera inmortal. Por ti hoy vivimos el cumplimiento de estas profecías. Y comerás y te saciarás con su evangelio eterno, y bendecirás a Jehová Melquisedec Lisbeth, tu Dios, por la buena tierra que te ha dado. Alabado sea Dios Melquisedec Lisbeth, el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, la tierra prometida, y yo seré su Dios, y él será nuestro hijo. Somos ese pueblo que tiene el galardón firme. Hemos llegado a la victoria por seguir a Cristo Lisbeth sin dudar. Amén. Aleluya.